Avanzamos. La confirmación del secuestro de don Luis Manuel Díaz por parte del ELN la hizo el jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, en esa mesa de diálogo, padre del futbolista colombiano Lucho Díaz. La noticia se conoce en medio de un cese el fuego bilateral decretado por 3 meses entre ese grupo al margen de la ley y el gobierno nacional. Después de 5 días de secuestro, el jefe de la delegación del gobierno, Oti Patiño, confirmó que el ELN tiene en su poder a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia. El secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, del que fueron víctimas los padres del jugador, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN. Un grave hecho que se confirma mientras el gobierno está sentado en una mesa de negociación con la guerrilla del ELN en medio de un cese de fuego bilateral. Estamos desde este momento exigiendo nuevamente al Ejército de Liberación Nacional, como lo hemos planteado en este escenario de diálogo, el cese del uso del secuestro para la obtención aparente de beneficios políticos. El secuestro es un hecho violatorio del DIH, por lo que será el mecanismo de verificación y monitoreo la instancia encargada de calificarlo. El mecanismo de monitoreo y de verificación a través de Naciones Unidas tendrá que darle un parte al país que le dé tranquilidad. El secuestro es una práctica criminal que viola abiertamente el derecho internacional humanitario. Integrantes del equipo negociador del gobierno rechazaron estos hechos y pidieron su inmediata liberación y la de todos los secuestrados. Pues el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que esta acción violenta del ELN hace que la mesa de diálogo pierda legitimidad. Cuando la gente pierde credibilidad, ese proceso tambalea. Y es evidente que el secuestro del papá de Lucho Díaz, la gente lo sintió como si fuera contra todo el país. Por ello, de todas maneras, hay que reconocer que el ELN no esconda la verdad, diga que tiene a Lucho Díaz y que no lo entregue inmediatamente. Lo más delicado de este hecho es que se pondría en riesgo las conversaciones del gobierno con el ELN. Las reacciones llegaron desde todos los frentes. Hemos dejado claramente dicho que en primer lugar está identificada la responsabilidad de este secuestro en cabeza de una unidad del Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, que expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de Luis Díaz, a él mismo, a la sociedad colombiana y a los millones de seguidores del futbolista en el mundo entero. El secuestro del papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, es un hecho escabroso y yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto en el camino. Nosotros no podemos seguir dejando que los violentos secuestren, asesinen y que después reclamen beneficios por todo el daño que le hacen a los colombianos. Esto va a llevar a la deslegitimación aún más que tiene lo que llamamos paz total, pero sobre todo a una parálisis de la negociación mientras el ELN no dé explicaciones de por qué causó este secuestro y el gobierno no va a tener cómo echar adelante el nuevo ciclo de negociaciones. Presidente, le pido el favor, desamárrele las manos y los pies a nuestra fuerza pública y deje de ser condescendiente con la delincuencia. Pues justamente vale la pena preguntarse si esto tiene implicaciones en el proceso de paz. Y mire lo que dicen los expertos. En el primer mes de cese bilateral el fuego, la CERAC reportó 2 incumplimientos por parte del ELN, mientras que datos oficiales de las autoridades tienen 110 registros desde el 3 de agosto. Excomisionados y exnegociadores aseguran que el proceso pierde legitimidad. El derecho internacional humanitario que ellos están obligados a cumplir proscribe desde luego este tipo de actuaciones. Debe ser un campanazo para que se reconsidere efectivamente si están dadas las condiciones para avanzar en diálogos de paz. La Defensoría asegura que este tipo de hechos no pueden darse en medio del cese. Honren su palabra y den muestras de que verdaderamente quieren renunciar a las hostilidades. Expertos argumentan que esto se presenta por los vacíos que tiene el cese. El gobierno debería replantear el concepto de cese del fuego para incluir el cese de las hostilidades. Debería, a mi juicio, reaccionar suspendiendo el carácter político del ELN. Exigirle a esa guerrilla su liberación inmediata y sin condiciones. 5 de la mañana. Seis días privado de la libertad y lejos de su familia cumple Luis Manuel Díaz, el papá del futbolista Lucho Díaz. Viviana, la saludo, ¿qué tal? El ELN se adjudicó en las últimas horas este plagio. ¿Qué detalles se conocen?
Juan Eduardo, Maritza, televidentes, muy buenos días. Pues lo que se sabe hasta el momento, según las autoridades, son los cabecillas que tendrían en su poder al señor Luis Manuel Díaz, padre de nuestro futbolista. Se trata de alias Patricia. Ella es la jefe de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Norte. Recordemos que esto se trata de un secuestro extorsivo. Por eso esta mujer alias Patricia tendría en su poder a don Luis Manuel. Este jefe, el Frente de Guerra Norte del ELN, está al mando de Bernardo Telles. Y aquí es un dato muy importante, Juan Eduardo, Maritza, y es que este hombre es el mismo jefe o representante del ELN en el mecanismo de verificación del cese bilateral del fuego. Pero ahora veamos otro mapa, que se trata de la zona donde está en este momento el señor Luis Manuel, donde presumen las autoridades que estaría el papá de Lucho Díaz. Todo el secuestro de don Luis Manuel fue en el municipio de Barrancas. La búsqueda de las autoridades se mantiene. En este momento hay un radio de búsqueda de 10 kilómetros entre los municipios de Fonseca, Barrancas y Hato Nuevo, pero también las autoridades trabajan de la mano con la Guardia Venezolana en un caserío denominado El Plateado en el departamento de Zulia, en Venezuela, donde también presumen habría podido pasar el padre de Luis Díaz. Y en Barrancas todos los habitantes siguen esperando la liberación inmediata del papá de Lucho Díaz. Bernardo Sanabria, buenos días. ¿Y cuál es la situación en la zona en este momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludo cordial aquí, precisamente de Barrancas, en la Guajira colombiana. A mi espalda, la casa de Luis Manuel Díaz, de su padre, quien han estado esperando el momento en que se llegue esa noticia de que ya fue entregado. Se han escuchado múltiples versiones, lo que ha generado más expectativa, mayor ansiedad entre la familia, algunas noticias que no son tan ciertas sobre su liberación. Pues bueno, es lo que se ha vivido en las últimas horas. Anoche estuvieron en una eucaristía, aquí precisamente en la iglesia central de Barrancas, en La Guajira, su esposa, Mane, y también estuvieron sus hermanos. Ellos son 8 hermanos, recordemos, 4 mujeres y 4 hombres quienes asistieron a esta eucaristía. Otro dato importante para que ustedes televidentes tengan en cuenta: hay una cadena de oración constante en la mañana, en la tarde y en la noche para que Mane regrese pronto aquí al seno de su familia. Hay otro dato importante: todos al unísono, comerciantes del centro de Barrancas, exigen la pronta liberación de Luis Manuel Díaz Jiménez. Lo esperan tener pronto, aquí en casa, aquí en Barrancas, esta tierra amable. Los nombres de los locales comerciales en el centro de Barrancas, del movimiento tradicional de compradores y vendedores de la zona, de la música que suena en los parlantes de Jorge Oñate. Las pancartas exigiendo la liberación de Luis Manuel Díaz aparecen como las mantas guayú en La Guajira. Amigos y el pueblo en general le exige a la guerrilla del ELN su pronta liberación. Le rogamos, le imploramos que liberen a Mane Díaz. Esa es una persona servicial para el municipio de Barranca. Lo necesitamos en la fuente cultural y deportiva. Mane es el ejemplo vivo del eslogan de Barrancas: un territorio de gente buena. Esta petición es en nombre del pueblo barranquero, tanto familiarmente, de amigos y de la parte deportiva. Por favor, libérenlo ya. La espera continúa y poco se sabe de una entrega por parte del grupo ilegal armado a una comisión humanitaria. Así es, y en Noticias RCN nos sumamos a esta exigencia de que liberen ya al padre de Lucho Díaz, y las autoridades en este momento siguen la búsqueda en todo este cuadrante del departamento de La Guajira, más de 10 kilómetros de radio. Ejército y policía siguen buscando al padre de Lucho Díaz. 5 días después del secuestro de Luis Manuel Díaz, el jefe de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN, Oti Patiño, reveló en un comunicado que esa guerrilla tiene en su poder al padre del futbolista, Lucho Díaz. Afirmó que el caso fue denunciado ante el mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral al fuego. Le exigió al ELN liberar de inmediato a la víctima y lo responsabilizó por el respeto a su vida. El secuestro se produjo el sábado en la tarde en una estación de gasolina de Barrancas, La Guajira. Alias Patricia es la cabecilla de la estructura del Frente de Guerra Norte del ELN, que mantiene cautivo a Luis Manuel Díaz. Ese grupo ilegal afirmó que lo liberaría en las próximas horas.
6:06. La prensa del mundo ha estado siguiendo el secuestro de Luis Manuel Díaz desde el momento en el que se produjo. Aquí les tenemos un recuento de cómo reseñan los medios de comunicación británicos la confirmación de que el ELN es el responsable de este secuestro. El rostro de Luis Manuel Díaz vuelve a estar en los portales web de las noticias en Reino Unido. Así tituló la edición británica de BBC. El padre del futbolista Díaz, secuestrado por rebeldes. Y no fue el único. El diario The Sun también reseñó. El padre de Luis Díaz, secuestrado por notorios guerrilleros colombianos conocidos por secuestros y masacres mientras cierran cerco en su guarida. The Daily Mail también ha seguido el caso y así lo contaron a sus lectores. El padre secuestrado de la estrella del Liverpool, Luis Díaz, será liberado en las próximas horas después de que el grupo terrorista que le tendió una emboscada dijera que lo liberaran lo antes posible en Colombia. 6 de la mañana, 7 minutos. A esta hora saludamos a José Félix Laforí, quien es integrante del equipo negociador del gobierno en la mesa de negociaciones con el ELN. Doctor Laforí, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle si están activados los caminos para que el señor Díaz sea liberado cuanto antes. ¿Qué saben ustedes? El comunicado fue perentorio. El único camino es devolver pronto al padre de Luis Díaz. Pero además, entiendo que es una decisión ya tomada por el Ejército de Liberación Nacional. Doctor Laforí, el secuestro evidentemente es un grave hecho violatorio del DIH y también de lo pactado entre el gobierno y esa guerrilla. Le pregunto qué consecuencias tendría este hecho. El mecanismo de monitoreo y de verificación tendrá que revisar este incidente como 19 secuestros y 6 asesinatos que están justamente para poder presentar el informe del último mes. Temas que son críticos y que claramente obligarán a que Naciones Unidas le dé un reporte al país que tranquilice y mande un mensaje a la sociedad colombiana sobre temas que afectan enormemente el proceso de diálogo. Pues doctor José Félix Laforí, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Esperamos que se activen todos los mecanismos allí al interior de la mesa de diálogo para que pueda ser liberado al que se conoce como el MAN, el papá de Luis Díaz. Pero miren, él, don Luis Manuel Díaz, no es el único secuestrado por el ELN. Durante el 2023 las autoridades le atribuyeron a esta guerrilla 32 secuestros, de ellos 4, incluido el señor Díaz, permanecen en cautiverio. Desde el pasado 18 de octubre en el Banco Magdalena fue secuestrado el odontólogo Juan Carlos Vaiter Bustamante. El joven fue privado de la libertad luego de que saliera de su vivienda y tomara su vehículo. Desde ese momento se desconoce su paradero. Según las autoridades, estaría en manos del Frente Nororiental del ELN de la estructura Camilo Torres. Ulises Horacio Torres Mesa fue reportado secuestrado en Cúcuta, norte de Santander, y José Emerson Díaz en San Juan, Chocó. Ambos, y según información de las autoridades, estarían en manos de otro brazo del ELN. A estas 3 personas que permanecen en cautiverio se suma el de Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, secuestrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira. Durante el 2023, las autoridades le atribuyen a esta guerrilla 32 secuestros. A esta hora, 6 de la mañana, 10 minutos, saludamos al almirante Pablo Romero. Él es el secretario general de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas ACORE. Almirante, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Yo quiero preguntarle si esto que se conoció en las últimas horas del secuestro del señor Luis Manuel Díaz por parte del ELN significa que, por ejemplo, no hay unidad de mando en el ELN, porque mientras unos están negociando en la mesa, pues otros están secuestrando allí en el norte del país y parecía que no había comunicación, ni siquiera sabían. Sí, buenos días. Un saludo muy especial a ustedes y a todo el pueblo colombiano que están siguiendo el noticiero. Yo creo que sí, yo creo que esta es una de las preocupaciones principales, porque uno rogaría que ojalá se hubiese tratado de alguna falla de comunicación, de alguna actuación descriteriada de algún jefe local del ELN, pero cuando uno comienza a ver este tipo de actuaciones erráticas también por parte de los representantes en la mesa de diálogo, pues se preocupa en el sentido de que se pudieran estar presentando, como se han presentado, por lo menos indicios en otras situaciones, algunas serias falencias de comunicaciones entre los frentes de guerra del ELN y alguna falta de unidad de mando, lo cual significaría que la negociación que se adelanta, pues prácticamente estaría cocinando desde ya unas disidencias y unos nuevos grupos violentos o unos grupos residuales del ELN que permanecerían con este tipo de prácticas aberrantes. Sí. Almirante Romero, buenos días. Lo que usted nos está contando me da pie para preguntarle si creen ustedes que ha faltado claridad, límites del gobierno en este acercamiento con la guerrilla del ELN. Sin ninguna duda, es que cuando
cuando Pablo Beltrán salió haciendo las declaraciones que hoy en día se están recordando, en el sentido de que cuando le preguntaban por el secuestro, él hablaba de retenciones operativas y decía que si fuese necesario y solamente si fuese necesario las harían. En ese momento, tratándose claramente o estando hablando claramente de secuestros, el gobierno nacional ha debido asumir una posición firme en la negociación con relación a la materia. El no haberlo hecho tiene este tipo de consecuencias. Con eso que usted dice, querría decir entonces que, por ejemplo, el ELN no violó ningún cese el fuego, porque el secuestro y la extorsión no quedaron dentro del acuerdo. Sí, aparentemente no, pero sí están involucrados. Yo creo que aquí no solamente hay una grave violación de los derechos humanos y pues, el secuestro es un crimen de lesa humanidad, sino que paradójicamente al mismo tiempo hay una violación delicada del Acuerdo de México, porque es que el acuerdo establece que no deben haber violaciones a los derechos fundamentales ni al derecho internacional humanitario. Pues Mane Díaz, el papá de Lucho, no es un combatiente, pero hay una más que flagrante, aberrante violación de los derechos fundamentales. Almirante, independientemente de lo que haya quedado acordado en este acuerdo, le pregunto cuál debe ser entonces la postura del gobierno luego del secuestro. Yo creo que el gobierno debe aprovechar esta coyuntura tan delicada que ha tenido tanto impacto nacional, que ha generado una reacción de indignación, pero al mismo tiempo ha tenido un gran impacto internacional que afecta no solamente la imagen del gobierno, sino también la imagen de este mismo diálogo de paz, que es un diálogo que ha tenido resistencias. Yo creo que el gobierno debe, repito, aprovechar esta coyuntura tan lamentable para ajustar su posición. Y yo creo que el mismo ELN, como hacen las declaraciones y en las promesas que han hecho de liberar prontamente al papá de Lucho Díaz, se ha dado cuenta que ellos tienen que hacer un ajuste y que no pueden estar incurriendo en este tipo de prácticas aberrantes que son rechazadas por toda la comunidad nacional e internacional. Almirante Pablo Romero, secretario general de ACORE, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Un feliz día. A ustedes muy amables por la oportunidad. Feliz día y ojalá liberen pronto a Mane Díaz. Claro que sí, eso es lo que esperamos todos los colombianos. Y a todos los secuestrados. Claro y a que todos sí. los secuestrados. Es lo que esperamos todos los colombianos. 4 secuestrados tiene en este momento el ELN en su poder. 6 de la mañana, 14 minutos. Cambiamos de tema.